directamente a comunicarnos, a enlazarnos con la doctora Anidia Blanco. Hola, doctora, ¿estás por ahí? Hola, Jazz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ella es la coordinadora de la bioingeniería en acuacultura. Ella además depende, esta carrera depende del departamento de la ingeniería en pesquerías. ¿Cómo estás, Anidia? Muy bien, Jazz, aquí en esta tarde de Quédate en casa, desde lejos platicando. Ok, bueno, pues muchas gracias por recibirnos en tu casa y bueno, para platicar un poquito acerca de que tenemos mucha información, es demasiado, ¿no? Con lo que contamos, pero queríamos de todas formas retomar esta parte de los virus, ¿no? Que nos platiques acerca de que nos puedas contextualizar acerca de este tema, los virus. Empezamos. Mira, Jazz, es cierto, estamos ahorita en una situación de contingencia que está dada por un virus. Los virus, para empezar, son, digámoslo de alguna manera, como agentes infecciosos. Estos agentes infecciosos, te quiero decir que no solo pueden tener una infección o contagiar, digamos así, células de humanos, como en este caso nos está tocando con esta pandemia, sino que también lo pueden hacer con plantas, con bacterias, con arqueobacterias, con animales, básicamente con todos los seres vivos que existen. Entonces, ahora lo que sucede es que tenemos este elemento, este agente infeccioso, que es un virus que estos agentes pueden tener en su interior DNA o RNA, que es el DNA es, digamos, una molécula que se encuentra en nuestras células que es la encargada de llevar nuestra información genética. El RNA es, digámoslo, de alguna manera, el encargado de tener esa información genética, llevarla y procesar proteínas o hacer lo necesario que necesite nuestra célula para posteriormente producir proteínas, enzimas, etc. Entonces, nada más para recapitular, los virus son elementos genéticos, son móviles, pues como lo estamos viendo ahora, que tienen dentro de su estructura, pueden tener DNA o RNA. Ok, bueno, fuera de esta parte, fuera del aire, platicábamos también acerca de que si los virus son importantes o no en nuestras vidas. ¿Por qué tienen que estar ahí? Pues eso es, digamos, esa pregunta es un poquito compleja en el sentido de que los virus siempre han estado ahí, ¿no? Hay diversos artículos científicos que es un debate, para empezar es un debate. Hay diversos artículos científicos que mencionan que los virus se encontraban antes de que existía el primer ancestro común de los seres vivos. Hay otros que dicen que es después, pero si estamos hablando de que desde que se originó la vida, básicamente estaban ya estos elementos, pues es que hemos vivido con ellos siempre. Lo que sucede ahora es que tenemos una afectación fuerte en nuestras vidas, ¿no? Pero esto ha pasado en muchas otras ocasiones. Ha habido también situaciones muy, muy complicadas dentro de la historia de la humanidad, por ejemplo, con el sarampión o con muchas otras enfermedades, ¿no? Ahora lo que sucede es que este virus, que es, digamos, es un virus que nos está afectando, a lo mejor lo pensamos como un elemento malo, ¿no? Los virus Ajá, malos, pero no necesariamente es así. Desafortunadamente los virus y las bacterias tienen mala fama, los vemos mal, bastante, pero sí. sí, sí, y es comprensible, pero también gracias a los virus pues se pueden desarrollar muchas cosas, ¿no? En términos generales, los virus no son buenos, no son malos, los virus son elementos genéticos, son agentes infecciosos, que si lo pensamos de otra manera, si son agentes infecciosos y algunas bacterias nos pueden también hacer daño e infectar, los virus se pueden utilizar para afectar a esas bacterias que nos están a su vez afectando a nosotros. Cuando esto pasa, se habla de bacteriófagos. Entonces, estos virus pueden infectar estas bacterias y así combatir enfermedades que sean producidas por las mismas. Ujú. Además, en ingeniería genética, por ejemplo, se ha utilizado muchísimo a partir de el descubrimiento del virus del mosaico de la coliflor. Se descubrió hoy si no me falla la memoria, creo que fue en tabaco, pero a partir de ese aislado, a partir de la secuencia genética de ese virus, se pudieron sacar promotores muy importantes, se llaman promotores constitutivos, que lo que hacen es que pueden producir mucho, 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 mucho de alguna, digamos, de alguna sustancia que necesite quizás el cuerpo. ¿Cómo esto se hace? Se pone un gen
después de este promotor, y entonces se llama sobreexpresión. Esto se hacía, lo hacíamos mucho en planta, o se hace en plantas para hacer investigaciones genéticas, y también se utiliza para ingeniería genética a la hora de que se quiera quizás infectar alguna planta con alguna transformación específica genética. Entonces, son temas que llevan a muchísimos más temas. Lo único que quisiera dejar claro es que los virus no es que sean malos. En realidad los virus están aquí y tenemos, digamos, dentro de toda la historia de vida, toda esta historia evolutiva, perdón, una convivencia, ¿no? Ujú. Y que de ahí Y pues, que se ha complicado. Sí, ajá, claro, y que además pues no podemos dejarlos de lado porque son parte de nuestra vida, ¿no? Están acompañándonos día y noche, en cualquier momento, pues ahí están. No sé si me escuchas bien. sí, Ah, ok, sí, ok. sí. Yo creí que no, no. Bueno, entonces, bueno, dejamos en claro, pues los virus son esenciales en nuestras vidas, tienen que estar simplemente. Y bueno, aprovechando ya el tema de los virus, vámonos de, ¿qué te parece con el tema del coronavirus? ¿Por qué es tan complicado hablar del coronavirus o por qué se entra en nuestras vidas en un momento de repente en el cual pues pareciera que creemos que todo se acaba cuando tal vez es un virus obviamente nuevo y tiene algo distinto, ¿no? Sí, mira, lo que sucede con el coronavirus es que este virus imprime una foto, yo sé que muchos los han visto, si nosotros vemos una foto desde arriba, vamos a ver que Ok, parece tiene una como coronita, una corona de espigas. Entonces, estos virus pertenecen, digámoslo de alguna manera, a la familia de los coronavirus. Hay más coronavirus. Este no es el único. Pertenece a la familia de los coronavirus, y lo que sucede es que ha tenido una mutación constante. Los seres vivos y los agentes infecciosos como los virus están son susceptibles a la mutación. Ese es, digamos, el camino muchas veces de la evolución. Entonces, han tenido una mutación que ha hecho que estas espigas, las espigas, ya se las enseñé en dos, digamos, dimensiones, pero digámoslo así, estas son las espigas de este coronavirus que pertenecen a esta familia. Si nosotros lo viéramos en, digamos, en una fotografía tridimensional, se ve un poquito así. ajá, sí. Pero estas espigas parece ser, por los últimos artículos científicos, han tenido digamos, una forma que les permite tener un mejor agarre en las células humanas, ¿no? En particular en las células que se encuentran en las vías respiratorias. Entonces, eso es lo que pasa ahorita con el coronavirus, que es una familia, su información genética de este tipo de virus es RNA. Si nosotros trasladáramos esta información en, digamos, un esquema, tenía muy pocos recursos en casa con esto de quédate en casa, Sí, pero no te imaginemos preocupes. el virus en esta Ah, forma. ajá, Y lo que nosotros vemos aquí es que es esférico. ajá, Puede ser irregularmente, o sea, va a tener una forma quizás irregular. Aquí se los mostré, o sea, no es que sea totalmente esférico, aquí nada más es para una demostración. Cada una de estas que yo les mencionaba son las espigas del coronavirus, ¿sí? Entonces, lo podemos encontrar, lo podemos trasladar, digamos, a la mejor en nuestras manos, y podemos tocarnos y entra de manera inmediata en nuestras vías respiratorias. Al entrar en nuestras vías respiratorias, digamos, haz de cuenta, hago un zoom de una de mis células internas respiratorias, y ¿qué va a pasar en ese zoom? Tengo lo que es, digamos, una pared de mi célula. Estas ajá. paredes de las células, si se dan cuenta, va a haber puntos donde no van a poder entrar este coronavirus. No entra, no entra, no entra. Pero hay algunas partes, se llaman receptores. Estos receptores lo que hacen es que permiten que enganche el coronavirus. No sé si se Ok, alcanza a ver. sí, sí se alcanza. Entonces, Ajá, engancha, y al enganchar lo que pasa es que el coronavirus puede inyectar de esta manera su material genético. En oh, este caso es el RNA. Este RNA después va a entrar en nuestras células, y lo que va a hacer es que va a poder crear los elementos necesarios para llenar nuestras células con virones, con virus,
y estos posteriormente la romperán y se irán a infectar otra célula y otra célula que igualmente reconocerá estas zonas celulares y volverá a infectar y infectar y infectar. Y de esta manera tendremos una, digamos, reproducción de estos virus en el interior de nuestros cuerpos. Entonces, básicamente, digamos de una manera muy esquemática, es la forma en la que actúa los virus, este tipo de virus en las células con estos receptores. Lo que sucede ahora es que esta espiga parece ser, a diferencia de otros coronavirus, el anterior, el SARS-CoV, no tengo aquí el dato, pero bueno, su antecesor, digámoslo así, parece ser que la espiga que tenía no era tan densa, ¿no? Entonces no tenía tanto agarre como parece que ahora tiene este coronavirus, donde si yo lo dejo, en realidad su adhesión es muchísimo mayor. Entonces, pues de aquí el éxito evolutivo de este agente infeccioso para poder sobrevivir, porque a final de cuentas esto se trata de una continua evolución, de una continua, a la mejor, mutación que tenemos todos los seres vivos y además los agentes infecciosos para subsistir, para sobrevivir. Claro. Lo que sucede con los virus es que no viven solos en el ambiente, necesitan células hospederas para poderse reproducir. Entonces, por selección natural, digamos, aunque no son seres vivos, pero por esta selección han tenido mutaciones y en algunos casos han sido exitosas, creando estructuras que les permiten tener una mejor adhesión en las células que están infectando. Oh, muy interesante y además muy visual todo lo que va pasando, ¿no? Y tal vez de esta forma que nos lo estás platicando, comprendemos mejor. Anidia, una de las preguntas que nos han llegado y también que te había preguntado antes, ¿no? Acerca de qué se trata el PCR, qué significa PCR, que es una de las dudas que de repente vienen y bueno, como que sabemos y quedamos a medias. Sí, mira, esto se trata, el PCR es una técnica que se basa en una reacción en cadena de la polimerasa. Esto no es raro, en nuestras células pasa todo el tiempo. Para duplicar nuestro material genético hay unas polimerasas, así se llaman, y los nombres de las enzimas siempre digo que son muy fáciles porque acaban en asa, su sufijo es asa. Y entonces empiezan con lo que sea que su actividad, esta se llama polimerasa, pues porque polimeriza, ¿no? Entonces es una reacción en cadena de la polimerasa, que lo que hace el PCR es polimerizar nuevas cadenas de DNA a partir de, digamos, una cadenita de DNA. Lo que pasa de un tamaño específico, yo digo, bueno, quiero hacer muchas veces este pedacito de DNA. Entonces, ¿qué pasa? Que lo meto en un equipo con los reactivos correctos, con una polimerasa, con elementos que me puedan sintetizar esta misma cadenita, y lo que hace la polimerasa es que los va digamos, copiando hasta generar otra cadenita. Después de estas 2 cadenitas surgen 4 cadenitas. Después de estas 4 van 8 cadenitas, ya no me alcanzan, pero son 8. Después de estas 8, 16. Y entonces se hace un bonchecito, digámoslo así, de DNA. Ese DNA es el que yo puedo ver, el que puedo a veces cuantificar. ¿Qué pasa aquí? Que yo les dije que este virus, ¿se acuerdan? Tenía en realidad RNA. RNA, exactamente. RNA es diferente que el DNA. La diferencia, son varias diferencias, pero pues básicamente ahorita lo que les voy a decir es que esta es una cadenita y para hacer estudios no es tan sencillo hacerle con el RNA. La verdad es que los RNA son moléculas, son biomoléculas que son fácilmente degradables cuando están expuestas. Entonces lo que se hace es que este RNA se revisa y entonces se copia y se pasa a DNA. Se llama reversotranscripción, o sea, se pasa de RNA a DNA. Es una cosa a lo mejor muy técnica, lo voy a decir un poquito más sencillo. Lo que queremos es que esta cadena la copiemos y sea DNA, una cadena de DNA. Y ya que tengamos una cadena de DNA, entonces podemos volver a hacer la reacción en cadena de la polimerasa y volver a tener un montón de cadenas. Muchas cosas, sí, muchas cadenas. Muchas cadenitas, exacto. Lo que pasa es que aquí en la parte técnica diagnóstica pasan varias cosas. Uno, hay que hacer la extracción de este virus,
Para hacer la extracción de este virus es un proceso de extracción de RNA, los cuales tienden a tardar y a ser delicados. O sea, en el proceso, los virus, ya les dije, no viven fuera de las células. Los virus viven dentro y necesitamos una cantidad buena de células para poder extraer ese RNA. Entonces, paso 1, la extracción del RNA. Paso 2, hacer una retrotranscripción, o sea, pasar este RNA a DNA. ¿Sí? Ok, ese es otro paso. El siguiente paso, pasar este DNA que pasé de este RNA a muchos DNAs que pueda cuantificar, que pueda ver. Para eso, la reacción en cadena de la polimerasa se modifica, se hace, digamos, también es un tipo de PCR, pero se le llama PCR cuantitativo, donde podemos entonces cuantificar y ver cuántas cadenitas de DNA tenemos para ver si el sujeto puede tener el virus. ¿Por qué necesitamos esta técnica? Porque puede detectar cantidades muy pequeñitas de RNA. Hay algunas pruebas que les llaman pruebas rápidas, pero es muy difícil todavía, al menos con este virus que es nuevo, que sea totalmente eficiente. Lo que pasa con esta técnica de PCR, que en realidad son dos que se hacen para un solo diagnóstico, es que permite tener mayor detección cuando la infección a lo mejor empieza a infectar al organismo y además cuando está terminando. Entonces claro, es una técnica larga, lleva un proceso importante de tiempo en lo que, en lo que se va, se toma la muestra, se hace la extracción, no sé, de ahí, ajá, de ahí que entonces esperamos que dicen, ¿por qué no son rápidas las pruebas para detectar, ¿no? De saber si tienes esta enfermedad o no tienes esta enfermedad, ¿no? Rápidamente empezamos pues a decir de más, pero ese es el proceso, ¿no? Es muy largo, no es decir, como una prueba de embarazo, me platicabas antes, ¿no? Que rápidamente podemos saber en cuestión de minutos, y esto lleva un proceso bastante delicado y largo. Más delicado, más largo y costoso. Por eso es muy importante a veces tener un número importante de muestras para poder hacer todo el proceso. Nosotros, bueno, digamos, cuando se está trabajando con expresión genética o cosas de este tipo, nos conviene más tener un buen número de muestras, pues para no gastar más reactivo, ¿no? Sino para eficientizar los recursos humanos, que ahorita son muy importantes. Hay poca gente, desafortunadamente, haciendo estos análisis, y además hay pocos recursos económicos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Eficientizar. Sí, es un proceso más largo, pero con una detección muchísimo mayor. Aquí tenemos un comentario. Gracias, Jimena Cosa. Ahorita mandamos los saludos. Gracias por sintonizarnos. No los platicaba, estamos en el 1180 de amplitud modulada, estamos en MixLR, Radio WAPS. Y bueno, síganos a través de Facebook, Comunicación Radio WAPS. Saludos a Calamarín Calamonzer, Edgar Adrián Sánchez, Elisa Vázquez, de Manuel Loria, Edgar Adrián Sánchez, Liz Martínez. Muchas gracias por sus saludos y comentarios. Jimena Costa comenta lo siguiente. Normalmente cuando una bacteria o virus patógeno entra a nuestro cuerpo, el cuerpo genera reacciones de alerta como los síntomas típicos de enfermedad. Porque ella pregunta, ¿por qué con este virus puede ser asintomático? Ajá. ¿Por qué con este virus puede ser asintomático? Bueno, esa es una pregunta un poquito más médica. Yo se los voy a contestar desde la parte molecular. Ok. Bueno, no les aclaré, la doctora Nidia, ella tiene su experiencia, ¿no? Sus estudios van en biología y sobre todo en la parte molecular, ¿verdad? Genética es lo que nos platicaba ella. Sí. Sí, digo, es que me es difícil explicarlo desde la parte médica, ¿no? Lo voy a explicar un poquito desde la parte molecular. Y lo que sucede sí es cierto, el cuerpo tiene un sistema de SOS, tiene un sistema que justo defiende cuando entran patógenos, por eso es que cuando nos enfermamos nos da temperatura, y el cuerpo empieza ahí una reacción, ¿no? ¿Qué pasa con este virus? También sucede, o sea, también puedes tener una temperatura, pero puedes tener, y lo que dicen a veces los médicos como le dicen, cuando tienen más defensas, ¿no? Digamos, o estás mejor digamos, como individuo, o no tienes tantas complicaciones. Pues porque tus células lo que pueden hacer es combatir a estos coronavirus con los diferentes mecanismos, y entonces a lo mejor puedes tener un coronavirus
por decir uno, digamos, una poca cantidad, que a lo mejor tu cuerpo puede llegar a generar los anticuerpos para esto y entonces sanar el mismo. ¿Qué sucede? Que hay gente, como igual con la influenza o con las gripas, que de repente a mí me da una gripa terrible, pero resulta que a mis hijos de 7 años, bueno, o sea, no les hizo casi ni cosquillas, temperatura 1 hora, pero ya están bien, ¿no? Pues pasa esto, que todos somos diferentes, tenemos defensas, digamos, que actúan a su vez de manera diferencial, y dependiendo de nuestra historia clínica, pues vamos a tener más o menor, digamos, oportunidad de tener síntomas con este caso, ¿no? Ok, doctora Nidia, y bueno, ya casi para finalizar, gracias por las preguntas que nos hacen. Recomendaciones, ¿no? Platicamos del cloro, platicamos cubrebocas, guantes, ¿qué nos puede auxiliar en ese tema? Sí, eso a mí se me hace muy, muy importante que lo menciones, porque para empezar, los virus, yo sé que ya lo han escuchado en muchos lados, son súper pequeños, no son observables con un microscopio convencional. De hecho, se descubrieron hace muchísimos años, pero ni siquiera porque se pudieran ver en el microscopio, sino porque los fluidos que pasaban de algunas infecciones por la malla que debía detener a lo mejor a las bacterias, pues resulta que no detenía las bacterias y que el fluido que pasaba por ellas era el infeccioso, era lo que se podía seguir infectando. Entonces son microscópicos, no se pueden ver y por lo tanto es muy fácil que puedan pasar por las mascarillas. De hecho, el subsecretario de Salud ha hecho varias recomendaciones. Lo que sucede con las mascarillas, con los cubrebocas, y aquí me traje uno, por ejemplo, es que pueden tener cierto paso. Y no sé cuánto tiempo tengamos, si tenemos 2 minutos puedo hacer muy rápidamente el ejercicio, porque he visto, sí, salgo cada 15 días aproximadamente al supermercado y la última vez, por esto de quédate en casa, la última vez me tocó ver a una persona que llevaba unos guantes muy bonitos, como estos en este caso, llevaba un cubrebocas, Ajá, como este que me voy a poner ahorita aquí, ok, y ustedes pensarían que está protegido, ¿no? ok, ajá, sí, pensamos que estamos protegidos. Exactamente. Sin embargo, resultó que esta persona toca, y cuando yo la veo, tocas, contaminas tu mano, aunque tengas guantes. Ya no es tu mano, no, bueno, pero está contaminado el guante. Aquí lo tengo contaminado porque toqué en el súper a lo mejor lo que había. Pero resulta que como traigo el cubrebocas, yo no estoy acostumbrada, ay, ya me dio calor, déjame lo pongo tantito así. O deja ahora me lo pongo así. Ya te moviste, manipulaste, ¿no? Claro, y si ustedes ven mi cubrebocas, no sé si se alcanza a observar, lo que van a ver es que empieza a tener también focos de contaminación. Y bueno, dices, bueno, ya no pasa nada, ya me voy a quitar mis guantes, que también el punto es que hay gente que no se sabe quitar los guantes. Entonces el guante lo tenemos que quitar guante con guante, sin tocarlo. Ya puse la parte de atrás expuesta, ahora con esto mismo me puedo quitar este y me quedo guante enrollado sobre guante enrollado. No los toqué, pero Ok. que ahora mi cubrebocas con mis manos ya limpias, ya me lo quito, ya, al cabo. Este ya es un foco de contaminación. Mis manos Ya tus estaban manos limpias quedaron, ajá. y ahora ya mis manos. Por eso es esta importancia. Los virus, esta parte quizás me faltó mencionarla muy mal de mi parte, pero este virus en particular tiene una cápside que está compuesta de proteínas y, digamos, grasa, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando a ustedes se les manchan sus manos con tantita grasa? No se echan agua, se echan jabón y se tallan bien para solubilizar, para quitar. Pasa lo mismo con este Ya, virus. estoy yo también. Y tallarse bien, exacto. Pero bueno, eso es lo que pasa, porque el jabón lo que hace es que forma unas micelas. Este tema lo vemos muchísimo con los alumnos. Este jabón forma micelas, estas micelas se desagregan y al desagregarse pues pueden romper o traer, digamos, estas membranas grasosas del coronavirus, estas proteínas, desnaturalizan, abren y rompen. Y entonces queda inactivo el virus y se va. Eso también puede pasar con geles, alcohol en gel o alcohol Bueno, 70%. mira, aquí la doctora Nidia nos vierte bastante información muy buena. Yo de verdad, pues creo que tenemos mucha información. No sé, doctora Nidia, podemos armar otro espacio pequeño la semana que entra para
complementar esa parte de las recomendaciones y luego en esta semana tenemos más información y podemos comentarlo después. Sí, claro, Jazz, lo que... Siento que quedamos un poco a medio, pero por lo menos ya ha quedado la parte de la explicación acerca del virus, pues es el tema coronavirus y bueno, además un poquito hablar sobre cómo usar un poco el cubrebocas y los guantes. Y nos falta todavía la otra parte del cloro y bla, bla, bla. ¿Cómo lo ve, doctora? Sí, como gusten, lo que se puede hacer desde casa, de verdad, con todo gusto, porque en esto estamos todos y yo creo que entre más nos cuidemos todos y aquellos que a lo mejor podemos dar alguna información con todo gusto. No, la verdad estamos sorprendidos y además, sobre todo, vigilarnos, no quedarnos en casa, mantenernos resguardados y lo menos que podamos salir a la casa para que pueda pasar más fácil, no tan complicado esa contingencia. Yo de verdad agradezco todos estos ejemplos que nos hace llegar, lo que estamos visualizando y además, pues esta parte visual y divertida, ¿no? Amena para que nos haga un poco más... ¿cómo se dirá? Más común, más que lo podamos entender de otra forma, ¿no? Sí, eso era la intención, ya quería, o bueno, creo que es importante si la gente tiene dudas, que de veras nos pregunten. ¿Dónde te pueden llamar? ¿A dónde está tu Facebook? ¿Cómo podemos estar en contacto contigo? Sí, mira, tenemos una página, perdón, en Facebook, una fanpage que se llama Laboratorio de Bioingeniería y Ciencias Ambientales. Ahí estamos haciendo una pequeña traducción de los artículos más recientes que salen en revistas científicas médicas para tratar de explicar con palabras sencillas qué está pasando, en qué vamos, qué se ha descubierto y sobre todo hacer un poquito ahí de freno a las fake news, ¿no? A Vale, estas vale. noticias que desinforman mucho y no ayudan, alarman. Entonces, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, eso es lo importante. Quédate en casa es bastante bueno. Bueno, muchísimas gracias, doctora Nidia. Y bueno, les recuerdo que ella pertenece al Departamento de Ingeniería en Pesquerías. Ella es coordinadora de, todo lo digo mal, pero es la bioingeniería en acuacultura. Muchísimas gracias y estamos pendientes la semana que entra. Si tiene alguna duda usted, pues también háganos llegar sus mensajes, sus dudas, para poder respondérselos la próxima semana. Aquí la doctora nos hace llegar un sinfín de buen material y ya ven la forma tan sencilla que nos explica. Muchas gracias, doctora.